Buenos días, padres y alumnos antunecinos. El día de hoy vamos a hacer el tercer tema del libro de química para los alumnos de cuarto y quinto secundaria. Hablemos ahora de la estructura atómica actual. El átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico. ¿Pero qué? ¿Qué es lo más importante de esto? Que conserva sus propiedades. El átomo se puede seguir dividiendo, pero si se sigue dividiendo, pierde sus propiedades. Entonces, el átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico que conserva sus propiedades. No lo olviden. Como también otra forma de conocer al átomo sería, es un sistema dinámico y energético en equilibrio, formado por dos partes. Entonces, es un sistema dinámico y energético. Entonces, y el átomo está dividido en dos partes, núcleo atómico y zona extranuclear. El núcleo atómico es la parte central, densa, es la parte más densa del átomo. Es muy pequeña de carga positiva. Si es densa, entonces debe tener toda la masa. Sí, el núcleo posee el 99.99% de la masa del átomo, pero es la parte más pequeña. Y acá, ¿quién se encuentra? Acá se encuentran los protones y neutrones, no lo olvides. En la zona extranuclear, zona que envuelve al núcleo, constituye el 99.99% del volumen del átomo. Los electrones se encuentran girando en regiones de máxima probabilidad. O sea, se encuentran girando alrededor del núcleo en regiones de máxima probabilidad. ¿Qué son estas regiones de máxima probabilidad? Son dominados orbitales, o también llamados REMP. Ahora, esto vamos a verlo acá en esta gráfica. El átomo es la unidad básica de la materia, ¿no? Es un sistema dinámico y energético en equilibrio, claro, que conserva las propiedades, ¿no? La parte más pequeña de una materia que conserva sus propiedades. Esta está dividida en dos, núcleo y corteza. El núcleo, en el esquema, es la parte central de esferas rojas y azules. Entonces, ¿dónde podemos? Acá, ¿ves? Este es el núcleo. Y todo lo demás que sería la zona extranuclear, la nube electrónica o también llamada corteza. Tiene muchos nombres. Entonces, el núcleo, entonces tienes estas que son azules y rojas. El azul que sería los protones, partículas con carga positiva. Y el rojo serían los neutrones, partículas sin carga, ¿no? Recuerda que los dos tienen masa. Los dos tienen masa. Pero los neutrones no tienen carga. Y los protones sí. Su carga es positiva, +1, ¿no? Ahora, en la corteza, es el esquema que está con puntos, con esferas verdes, ¿no? Que rodean al núcleo. Sería esta, ¿no? Claro. Entonces, esta esfera verde sería una partícula con carga negativa y se mueve alrededor del núcleo, ¿no? Entonces, de pasada hemos visto las tres partículas fundamentales que son protones, neutrones y electrones. Entonces, no te olvides que el átomo se divide en núcleo y corteza y sus partículas fundamentales cuáles son protones, neutrones y electrones. Y también las partículas que están en el núcleo también se le llama nucleones. ¿Por qué? Porque están en el núcleo, ¿no? Claro. Ahora, se sobreentiende que en la mayoría de los átomos la cantidad de protones y electrones es la misma. Esto se llama átomo neutro. Pero también puede estar, esta igualdad puede cambiarse, que los protones y electrones pueden ser diferentes. Entonces, eso se llamaría un ion. Entonces, eso lo vamos a ver también más adelante. A ver, sigamos. Entonces, hemos visto las partes del átomo, ahora vamos a ver las partículas fundamentales del átomo. Las partículas fundamentales del átomo, ¿cuáles son? El electrón, el neutrón y el protón. El electrón se le conoce como una E y un signo negativo arriba. El neutrón es una N y un círculo y un 0 arriba. El protón es una P con un signo positivo. ¿Cuánto vale la carga del electrón? Es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. El protón, ¿cuánto es? Menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Es lo mismo, disculpa, acá es positivo, más. Si el electrón es negativo, el protón es positivo. Son la misma carga. ¿Y cuánto vale la carga del neutrón? Vale 0, ¿no? Claro. Esta es la carga real. ¿Saben? La carga real. Pero nosotros vamos a trabajar mayormente con ¿qué? Con cargas relativas. Por ejemplo, acá tenemos otro cuadrito. Miren. El electrón, que es E negativo, tiene una carga eléctrica de ¿cuánto? Menos 1. El protón, P positivo, tiene una carga eléctrica de más 1. Y el neutrón, N0, tiene una carga eléctrica de ¿cuánto? De 0. Ahora, ¿cuánto vale la masa? La masa en gramos del electrón, ¿cuánto es? 9.1 por 10 a la menos 28.
¿El protón cuánto pesa? 1.672 por 10 a la menos 24. Y el neutrón es 1.675 por 10 a la menos 24. Ahora, de acá tú sobreentiendes que, mira, si aquí es 10 a la menos 24 y 10 a la menos 28, 10 a la menos 28 y 10 a la menos 24, tú sobreentiendes que la masa del electrón es muy pequeña, ¿sí, no? Entonces, por lo tanto, es casi despreciable. No se toma en cuenta el valor del la masa del electrón. Mientras que la masa de los protones y neutrones, que son casi iguales. Son casi iguales. El neutrón es un poco... El protón es un poquito, el neutrón es un poquito más pesado, solamente un poquito. Entonces, pero son casi lo mismo. Entonces, por lo tanto, se dice que el protón y el neutrón pesan lo mismo relativamente. La masa relativa del neutrón es 1, la masa relativa del protón es 1 y la masa relativa del electrón, ¿cuánto vale? 0. Es despreciable. Entonces, no te olvides que el que descubrió el electrón es Thomson, el que descubrió el protón es Rutherford y el que descubrió el neutrón es Chadwick. Sigamos. De nuevo, no te olvides. ¿Cuánto vale la carga eléctrica del electrón? Menos 1. Del protón, más 1. Del neutrón es 0. ¿Cuánto vale la masa relativa del electrón? 0. La masa relativa del protón, 1. Masa relativa del neutrón, 1. Bueno, sigamos. ¿Qué es un núcleo? Núcleo viene a ser la representación del núcleo de un átomo. Esta representación está dada por las letras A, Z y N. A me indica el número de masa, Z el número atómico y N el número de neutrones. Entonces, ya con eso sabiendo entonces, algo más. Z nos indica que es el número de protones. A, que es el número de masa, pero que nos indica que es la suma de protones más neutrones. Y N es solamente el número de neutrones. Entonces, debes entender que núcleos tiene dos acepciones, una de la clase anterior y ahora que nos da a entender el libro que es la relación que hay entre los núcleos, entonces, entre el número de masa, número atómico y número de neutrones. Hay tres tipos, entonces, sigamos. El primer tipo se llama isótopos o hílidos. ¿Qué nos quiere decir? Que tienen igual número de Z. Entonces, si nos dicen que tiene igual número de Z, por lo tanto debe tener el igual número de protones. Ahora, al átomo se lo conoce ¿por qué? Por su número de protones. Cada átomo va a ser representado por su número de protones. Entonces, si tienen igual número de protones, quiere decir que son del mismo elemento. Entonces los isótopos o hílidos tienen igual número Z. Entonces, según la teoría nos dice que son átomos del mismo elemento químico que presentan igual número atómico, pero diferente número de masa y número de neutrones. Ejemplos, por ejemplo, del agua, tú tienes el protio, el deuterio y el tritio. El protio es lo que forma el agua que nosotros conocemos. El deuterio es una forma más pesada porque tiene un neutrón. Y el tritio es una forma súper pesada porque ya no tiene solamente un neutrón y ahora tiene dos neutrones. Entonces, ¿cómo sería entonces? Este es el átomo del agua. Tiene acá qué cosa? Un protón y tiene un electrón. Ahora, ¿qué sería? El protio. Es lo que comúnmente conocemos como hidrógeno. Otro tipo de hidrógeno sería ¿quién? El deuterio. Mira, el deuterio que tiene, ahora tiene un protón y ahora que tiene extra, tiene un neutrón. Entonces es más pesado. Y por último tenemos al tritio. El tritio, que tenemos acá, un protón y dos neutrones. Los tres sigue siendo ¿qué cosa? Hidrógenos por si acaso. Pero son diferentes en qué? En su número de neutrones. Por lo tanto, ¿qué son? Isótopos. Son isótopos o hílidos. Tienen igual número Z, igual número de protones, pero diferente número de masa o de neutrones, ¿no? Ahora, cabe resaltar también que los isótopos presentan propiedades químicas iguales, pero propiedades físicas diferentes. Recuerden, los únicos que presentan propiedades químicas iguales o similares son los isótopos. Todos los demás tienen propiedades químicas y físicas diferentes. Siguiente, a ver. Los otros dos que faltan son los isóbaros y los isótonos. Isóbaros. Isóbaros va a hacer referencia a que tienen igual número de masa. Ahora, si tienen igual número de masa, por lo tanto tienen los otros dos diferentes.
diferente número Z, diferente número de neutrones. Entonces, vemos acá dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el calcio y el argón. El calcio tiene 20, 40. 40 número de masa y 20 número de Z o número de protones. Acá tiene 40 y acá tiene 18. Entonces, mira la diferencia. 20, 18, 40. ¿Qué tienen iguales? Número de masa, por lo tanto, que son isóbaros. Z lo tienen diferente, 20, 18. ¿Y neutrones cuál sería? 40 menos 20 sería 20 neutrones. En el siguiente, 18 protones, 40 número de masa o nucleones, 40 menos 18, 22 neutrones. Entonces, con eso queda demostrado que isóbaros que son aquellos átomos que tienen igual número de ¿qué? De masa, pero diferente número de Z y número de neutrones. Ahora, vamos con la teoría. Son átomos diferentes de diferentes elementos químicos que presentan igual número de masa, pero diferente ¿qué cosa? Número de neutrones y número atómico. Los isótonos. Los isótonos, por ejemplo, te das cuenta que tiene, mira, el magnesio tiene 12, 24 y el sodio tiene 11, 23. ¿Tienen diferente número Z? Sí. ¿Tienen diferente número de masa? Sí. Pero si tú rezas 24 menos 12, te da 12, ¿no? 23 menos 12, menos 11, te da 12. Por lo tanto, el número de neutrones de acá es 12 y el número de neutrones de acá son 12. Por lo tanto, los dos que serían isótonos. Cuando su número de neutrones son iguales, ¿cómo se llama esos? ¿Cómo se llama eso? Se llama isótonos, ¿no? Se llama isótono. Son átomos diferentes de diferentes elementos químicos que presentan igual número de neutrones, pero diferente ¿qué cosa? Número de masa y número atómico. Ahora, ya hemos conocido los tres importantes: isótopos, isótonos, isóbaros. Ahora, vamos con la parte de iones. Normalmente se conoce que el número de protones y el número de electrones son iguales. Claro, eso es cuando un átomo está estable. ¿Qué quiere decir? El número de electrones y el número de protones son iguales. O sea, la carga negativa y la carga positiva es igual. Por lo tanto, la carga de ese átomo, ¿cuánto va a ser? Cero. Entonces ese átomo, ¿qué va a ser? Neutro. Entonces, neutro. Pero ¿qué pasa si por un lado aumenta el número de protones o disminuye el número de protones o aumenta el número de electrones o disminuye el número de electrones? Va a haber una variación. Y de acuerdo a esa variación, ¿qué vas a formar? Vas a formar iones. Entonces, los iones son especies químicas con carga eléctrica y se forma cuando un átomo neutro pierde o gana ¿qué cosa? Electrones. Tú puedes tener dos tipos, cationes y puedes tener ¿qué cosa? Aniones. Por ejemplo, acá tenemos, en esta gráfica que estemos acá, ¿cuánto vemos? Vemos 5 electrones y 5 protones. Entonces, ¿qué es? Neutro, ¿sí o no? Claro. Más 5 menos 5 es 0. Ahora, ¿qué vemos acá? ¿Cuántos electrones tienes? 1, 2 y 3. ¿Cuántos protones tienes? 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, tiene más protones. Entonces, se va a cargar positivamente ese átomo. Entonces, acá se forma un protón, que diga un catión. El catión es positivo. Entonces, un catión es un ion con carga eléctrica positiva, es decir, que tiene, ¿qué cosa? Menos electrones. Mientras que el anión es un anión, el anión es un ion con carga eléctrica negativa, es decir, que tiene más electrones. Claro, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, ¿cuántos electrones tiene? 5. ¿Y cuántos protones tiene? 3. Por lo tanto, tiene más electrones que protones. Entonces se va a cargar negativamente. Entonces, esos son los dos tipos de iones, los cationes y los aniones. Ahora, algo importante también que ver es la reactividad, ¿no? La reactividad es un fenómeno que se origina por la desintegración del núcleo atómico debido a su inestabilidad. Ahora, debido a su inestabilidad, el núcleo se va a dividir en varias partes. Ahora, esto va a producir ¿qué cosa? Puede producir nuevos núcleos. Puede producir ¿qué cosa? También partículas reactivas y energía. Ahora, hay también reactividad natural y reactividad artificial. La reactividad artificial es lo que causado por los humanos, ¿no? Y la reactividad natural es, tú tienes elementos que simplemente se van, ¿qué cosa? Son reactivos, ¿no? Como el uranio. ¿Quién descubrió por casualidad la reactividad natural?
Henry Becquerel, ¿no? Henry Becquerel, entonces. Acá tenemos qué cosa, un átomo de un uranio, el núcleo de un uranio se observa, y como es inestable, por ejemplo, ¿qué emite? Emite partículas alfa, energía en forma gamma, que emite también neutrones, protones, partículas beta. Entonces, la reactividad, ¿qué cosa es? La emisión de partículas reactivas y energía, producto de qué? De la ruptura de un núcleo atómico que es inestable. Ahora, hay tipos de radiactividad. Tenemos lo que se llama fusión nuclear y fisión nuclear. La fusión nuclear es cuando se juntan varios átomos para formar uno. Y la fisión nuclear es cuando tienes un átomo inestable, el cual se va a romper. Por ejemplo, tenemos acá el deuterio y el tritio. El deuterio y el tritio se juntan y va a eliminar un neutrón. Y se forma una molécula grande, aunque un átomo más grande, que sería el helio. Entonces, ¿cómo se llama este proceso en que dos átomos se juntan? Fusión, ¿no? Fusión. ¿Y cómo se llama el proceso cuando un átomo grande, debido a su inestabilidad propia o causada, se divide en uno, en dos o hasta en tres, hasta en muchos más? Se llama fisión nuclear, ¿no? Un ejemplo de ello es el uranio, ¿no? Entonces, un ejemplo de fusión nuclear es lo que ocurre en el Sol, ¿no? Los átomos de hidrógeno se juntan para formar helio y al juntarse esos átomos liberan energía. Ahora, un tipo de fisión nuclear que sería las bombas atómicas, ¿no? Siguiente. Ahora, las emisiones radiactivas. Las emisiones radiactivas son necesario que ustedes aprendan nada más los nombres por esta vez y la simbología. Por ejemplo, en las emisiones radiactivas tenemos alfa, beta, gamma, el protón, el neutrón, el positrón, el deuterión. El alfa, ¿cómo se le conoce? El símbolo del alfa, 2 de protones y 4 en número de masa. El beta, ¿qué es? Su símbolo del beta, y menos en el Z y 0 en el número de masa. ¿Cómo es el protón? Una P, 1 en el número Z y 1 en el número de masa. ¿El neutrón cómo es? El neutrón es 0, 1, N. ¿El positrón cómo es? 0, 1, beta. ¿El deuterión cómo es? Una D, 2, 1. Y el gamma es gamma 0, 0. Ahora, es solamente para que lo conozcan. Ahora, si en un caso llegara a haber problemas, ¿sí? En que se tenga que utilizar ecuaciones radiactivas, entonces tienes que acordarte de esto. Tú tienes que acabar varios núcleos, ¿no? Suma dos núcleos y te sale otros dos núcleos. Por lo tanto, se debe mantener ¿qué cosa? La masa. La masa es lo masa que tenías con la masa que tienes al final. Por lo tanto, si tú tienes A1 con A2 se suma, ¿a quién debe ser igual? A3 más A4. Entonces acá se cumple. A1 más A2 es igual a quién? A3 más A4. Y si abajo tienes Z1 más Z2, ¿a qué es igual? A Z3 más Z4. Z1 más Z2 es igual a Z3 más Z4, claro. Se tiene que mantener el principio. ¿Cómo se llama esto? Es una ecuación nuclear, entonces.